Saludos, bueno, feliz noche, bienvenidos a otra noche de mitos. Hoy estamos retomando y continuamos en nuestro ciclo de mitos indígenas venezolanos. Bueno, la semana pasada hicimos una pausa por cuestiones, no pudimos transmitir, pero bueno, nos disculpamos y hoy retomamos con mucho ánimo y continuamos con nuestro ciclo. Bueno, hoy tenemos un mito súper interesante del ciclo Taurepán venezolano, Taurepán Pemón, que es el mito del ratón. Las tribus Pemón están situadas hacia la Gran Sabana, o sea que tienen una frontera con Brasil. Por lo tanto, las historias mitológicas que están asociadas a esa zona tienen mucha relación con algunos mitos brasileños. Dentro de la mitología Taurepán, destacan muchísimo los mitos que tienen que ver en torno al agua. Hay mitos de la tierra, hay mitos del sol, hay mitos de creación, hay distintos mitos. Pero los mitos en torno al agua son uno de los más centrales, dado que es una de las zonas donde se encuentra, por cierto, uno de los ríos más famosos, indudablemente más famosos del mundo, de acá de Venezuela, que es el río Orinoco. No sé si lo habrán escuchado las chicas. Es uno de los ríos más largos del mundo, que atraviesa gran parte de Venezuela, creo que también de Colombia, si mal no recuerdo, y pasa por Ecuador. Entonces, en torno al río Orinoco, se han forjado enormes cantidades de historias. Entre ellas está, por ejemplo, la famosa historia de la serpiente de siete cabezas. Tenemos o sea, una infinidad, una enorme cantidad de historias en torno al agua. El ratón es una de las más representativas porque tiene que ver con el mundo que habita debajo de las aguas. Entonces, es un ciclo de mitos en torno al ratón, que tiene también mucha similitud con los mitos de Igupiara, que son mitos de Brasil. Si hacemos mitología comparada, vamos a encontrar algunos elementos muy interesantes que se comparan entre este ciclo mítico. Eh, el ratón en muchas formas tiene ciertas formas de descripción similares a las toninas. Es importante también contextualizarlo. Las toninas es un delfín que es muy común en la zona de la Amazonia venezolana, que es un delfín, se le dice el delfín rosado, porque cuando llega a la adultez, él cambia la piel de gris a rosado y sobre todo es un delfín bastante agresivo, bastante de carácter fuerte. Entonces es muy conocido, digamos, por ese color como piel, cómo se ve, se funde en las aguas. Entonces, al igual que el delfín, están las toninas, que también son animales muy, muy marcados hacia la zona. Y bueno, según muchos investigadores, las historias en torno al ratón tendrían algunas relaciones en torno al delfín, como uno de los símbolos que pudo haber inspirado esta mitología. Una de las versiones más conocidas en torno al ratón la realiza María Manuela de Cora. Aprovecho para mostrar el libro. María Manuela de Cora es una investigadora que se dedicó muchísimo a la mitología venezolana. Es un libro que recomiendo para conocer diversas historias. Y también tenemos por allí como apoyo a Gilberto Antolines, que es un autor, un investigador yaracuyano, que también abordó un poco la mitología venezolana y sobre todo el mundo del ratón. Eh, bueno, yo creo que tenemos como un pequeño contexto para entender un poco este ciclo. Cuando hablo de ciclos es importante entender los ciclos míticos, porque hablamos de mitología de zonas, ¿no? De la mitología Taurepán, como lo comentaba, está asociada a lo que es la mitología del sur, con los Pemón y en cierta forma con la mitología brasileña, como comentaba. Ujú. Gracias, Sole. Entonces Y un tomamos. contexto importante que vamos a ver más adelante tiene que ver con el cachiri, va a ser un elemento importante dentro del mito. El cachiri es una bebida sagrada dentro
del mundo Premón. Y bueno, es importante porque bueno, lo vamos a ver un poquito en lo que Miri nos cuente la historia y después les comento un poquito más de él. Ujú. Gracias, Sole, por el contexto. Entonces, para ponerlos también al tanto, hay, como mencionó Soledad, muchas versiones acerca del mito del rato. Hay muchas leyendas, diferentes historias donde él va a estar presente en toda esta mitología. Y como dijo, o sea, es grande porque no solo lo comparten en Venezuela, sino otros países también. Y ahí va variando un poco tanto una misma historia como otras que van surgiendo. Entonces, la que les voy a narrar el día de hoy, bueno, que es una adaptación, es sobre el mito del ratón, pero tiene que ver con el hombre que se casa con la hija de ratón. Vamos a ello. Se dice que en una pequeña comunidad rural de Venezuela vivía un joven campesino que un día mientras pescaba cerca de un río tuvo un encuentro un poco inusual. Al adentrarse un poco en las aguas para revisar si en sus redes es que había habido una buena caza, vio emerger unas mujeres. Se dice que la mujer que eh, él pudo vislumbrar más y que con la que quedó anonadado era la mujer que estaba en el centro, ya que era de una belleza sobrehumana, con piel brillante y cabellos que parecían flotar como si fueran algas debajo del mar. Fascinado, el joven no pudo apartar los ojos de ella. La misteriosa mujer le confesó que era la hija del ratón, un ser sobrenatural que habitaba bajo las aguas del río y que tenía control sobre las corrientes y las criaturas marinas, del agua. Pese a esta revelación, el joven quedó prendado de su belleza y sin importar las advertencias de la joven sobre su origen, decidió pedirle que se casara con él. La hija del rato aceptó bajo la condición de que jamás la trataran mal. Vivieron juntos durante un tiempo en el hogar del joven junto con la madre de él y la misteriosa esposa fue en realidad muy diligente y dedicada a sus labores del hogar, aunque no sabía mucho sobre las costumbres humanas, ella poco a poco fue aprendiendo. Un día la joven decidió llevar a su esposa a visitar a su familia debajo de las aguas para que conociera a su padre y a sus hermanos. El joven, aunque un poco nervioso, decidió acompañarla. Al principio vio que su esposa se adentraba en el río y sin embargo él no podía seguirla. Así es que ella lo ayudó a que pueda ver todo este mundo mágico debajo de las aguas. Y poco a poco se dice que fue viendo que los pescados en realidad no se veían como tales, sino que más bien eran mazorcas. Tomados de la mano, ambos descendieron bajo las aguas hasta llegar al reino del ratón. Al llegar al hogar de su suegro, fueron recibidos con alegría por los hijos de él, hermanos de su esposa, quienes organizaron una gran fiesta en honor a la visita. El reino bajo las aguas era magnífico, lleno de luces, danzas y criaturas que el joven jamás había visto. La celebración fue faustosa, fue increíble, tal cual en la imagen. El joven se encontraba realmente impactado por todo lo que veía. Hubo comida, hubo música y el rato mismo, que aunque tenía un rostro severo, y era de aspecto imponente, trató al joven esposo con respeto, ya que su hija le había hablado muy bien de él. Durante la fiesta, los hijos del ratón mostraron sus increíbles habilidades nadando velozmente por los salones llenos de agua, creando formas y movimientos que desafinaban la lógica de la vida terrestre. El joven entonces fue invitado a beber un licor especial, una bebida que solo los hijos del ratón podían preparar. Este licor tenía un sabor exótico y tras beberlo el joven sintió una sensación embriagante de felicidad y desconexión del mundo terrenal. Aunque disfrutaba de la bebida y de la fiesta,
La esposa le advirtió que no debía quedarse mucho tiempo bajo el agua, ya que corría el riesgo de no poder regresar al mundo de los humanos. Aunque el joven estaba encantado con el mundo submarino y la amabilidad de los hijos de Rató, sabía que debía regresar a su vida humana y también ir a ver a su madre. Agradeció al ratón y a sus hijos por la hospitalidad y el propio ratón le dio algunos obsequios. Y con su esposa fueron a la superficie. Un día la madre del joven le pidió a su nuera que preparara una bebida tradicional. Es un tipo de brebaje que se hace a partir de la yuca. Y bueno, la hija del ratón, que no conocía muy bien el modo humano de preparar, lo preparó como lo hacían en el mundo bajo las aguas. Cuando la suegra probó la bebida y la encontró mal hecha, se enfureció y comenzó a gritar. La hija del ratón, al escuchar los gritos de su suegra, comenzó a llorar amargamente. Con el corazón roto, decidió que no podía quedarse más en un lugar donde no fuera apreciada ni tratada con respeto. Sin decir una palabra, abandonó la casa y corrió hacia el río. El joven, al enterarse de lo ocurrido, corrió detrás de ella, rogándole que no lo dejara. Pero era demasiado tarde. Al llegar a la orilla del río, vio cómo su esposa se sumergía en las aguas y desaparecía regresando con su padre. Aunque quiso seguirla, ya no vio más el mundo mágico. Desde entonces el joven se quedó solo lamentando la pérdida de su amado. Se dice que en las noches tranquilas a veces se escucha el llanto de la hija del ratón en el río, pero nunca volvió a aparecer ante ningún ojo humano. Entonces, hasta ahí tenemos una adaptación de las tantas leyendas que existen en Venezuela y en países hermanos acerca del rato de este ser, ¿no? Y esta leyenda en sí se centra en una de las hijas del rato y su vida en la tierra y cómo también su esposo puede acceder a este mundo mágico junto con ella. Y ahora vamos a ver más o menos a unas claves simbólicas que nos da esta leyenda, este mito, ¿no? Y algunos de los aspectos también que pueden resaltar dentro de los símbolos. Entonces, primero tenemos el ratón y las profundidades del agua, que en sí va a ser representado por el inconsciente colectivo. El ratón es un ser que habita en las profundidades de las aguas, del río, y puede verse como una representación del propio inconsciente colectivo. Según Jung, también el agua es un símbolo recurrente para asociarlo con el inconsciente. Y justamente el hecho que este ser rató y toda su familia vivan bajo las aguas sugiere, uno, que es un ser no sobrenatural y que sus hijos también van a encarnar algunas fuerzas arquetípicas profundas. La hija del rato puede ser interpretada también como una manifestación de lo inconsciente que va a emerger a la superficie, o sea, que va a salir al mundo consciente justamente de este joven, ¿no? Que sale de las profundidades del agua hacia la propia tierra, ¿no? Haciendo este símil de que el inconsciente puede salir por partes a la luz de la propia conciencia. El descenso al reino de Rató, a este mundo bajo las aguas, donde el hombre participa de esta gran fiesta y bebe un licor especial, también puede representar un viaje hacia el propio inconsciente de este joven. Al igual que en los sueños, este descenso que se hace a las profundidades del agua, a las profundidades de uno mismo, sugiere un encuentro em, con quizás algunas imágenes arquetípicas también, y donde, por ejemplo, este hombre experimenta una especie
de embriaguez mística, sintiéndose desconectado de su propia realidad cotidiana a través de la bebida que pudo olivar. Luego vamos a tener también el símbolo de la hija de Ratón, que lo podemos asociar con el ánima. La hija de Ratop puede encarnar este arquetipo del ánima, que es la parte femenina o una energía femenina desde el aspecto del hombre. Mientras que para el aspecto de una mujer, la energía masculina sería el ánimos. Esta ánima es también el lado femenino en el inconsciente de los hombres y ella va a emerger, va a salir de estas aguas profundas del río que simbolizan el inconsciente. Y el matrimonio con este joven campesino representa también el encuentro del propio hombre con su ánima, ¿no? Donde se va a formar este enlace, este matrimonio alquímico. Esta unión, este tipo de matrimonio ya se hace crucial justamente para el desarrollo psicológico, ya que la integración de la propia ánima en la psique masculina permite al hombre conectar con su mundo emocional, creativo, y alcanzar un equilibrio interno. El conflicto con la suegra refleja una lucha también entre el mundo consciente, que va a ser representado por la mamá del joven, que es un poco rígida y limitada, y el inconsciente, que es representado por la hija del ratón, que es ya más libre, más etéreo. La suegra también puede simbolizar una figura de autoridad que representa tanto las normas sociales y costumbres tradicionales que intentan controlar o hasta a veces suprimir la naturaleza intuitiva y emocional de la propia ánima, de esta energía femenina. El licor, que es la transformación y el éxtasis, en esta hay em, algunos puntos que podemos analizar o examinar, ya que en el mito el joven participa, bueno, de esta gran fiesta submarina, subacuática, en realidad el rato, donde se invitaba a beber un licor especial que en este momento no recuerdo el nombre, pero Soledad lo dijo al principio, y ahora cuando vuelva al final, que me lo haga recordar, por favor. ¿Estás ahí, Soledad? Sí. Ah, el cachiri. Cachiri. Muy bien, gracias, Cachiri. Ujú. Que me gustaría hacer una acotación con el cachiri muy importante. El cachiri es una bebida alcohólica en Venezuela hecha a base de la yuca. Dentro del ciclo Pemón, ¿verdad? Dentro del ciclo de los mitos Taurepán, Caramacoto, la yuca digamos, es como un equivalente, como vimos el maíz en el mundo del Popol Vuh, o sea, es un alimento sagrado. De hecho, de la yuca sale el casabe, que es uno de los alimentos que más se consume eh, en Guayana, en la zona de Guayana, en la zona de Amazonia, donde viene el mito, sale el almidón y sale el cachiri. Entonces hablamos de una bebida que es sagrada, es un licor, pero al mismo tiempo se vincula con un elemento sagrado, con la madre, la yuca como, como raíz de inicio del mundo. Sí, Ujú. Gracias, Sole. Cachiri, ¿no? Muy bien. sí, cachiri. Ajá. Entonces, bueno, este licor sagrado, como vamos a ver también en distintas culturas, por ejemplo, como el soma en la India, el vino en la religión cristiana también, eh, puede verse este cachiri como un símbolo de acceso directo a las profundidades del inconsciente, ¿no? Es como un puente. El inconsciente contiene, bueno, tanto lo personal como lo colectivo, o sea que podemos dividirlo teóricamente también en consciente personal, que es nuestro, el propio, y el colectivo,
donde están todos los arquetipos universales que compartimos con toda la humanidad a través de culturas, ¿sí? De grandes generaciones y grupos humanos. Consumir este licor sagrado, digamos, le permite al hombre entrar en contacto con esos aspectos profundos de su propia psique, abriéndole una puerta a realidades que normalmente estarían fuera de la percepción del propio consciente. El acto de beber puede relacionarse con rituales de transformación y también con la idea de la disolución temporal del propio ego. En este sentido, el licor no solo representa un medio para alterar la percepción, sino también es como un catalizador para la transformación psíquica. A través de este estado alterado también en que este joven entra o al que puede acceder, tiene una experiencia que lo acerca más a su propio inconsciente. em, y que lo hace estar un poquito más cerca hacia la individuación, que es el proceso de desarrollo del yo cuando logra completarse o integrarse. ¿Cómo así? Hace que estos aspectos inconscientes puedan ser conocidos o se queden dentro ya se vuelvan conscientes, ¿no? Para poder en algún momento ser trabajados. Está la propia trascendencia también del ego, ¿no? Ya que la embriaguez con este licor puede representar, bueno, como había mencionado, un abandono temporal del ego, la estructura consciente que organiza toda la experiencia diaria y cuando el joven lo bebe se desconecta, bueno, momentáneamente de todo su mundo terrenal, de lo que conoce y de estas limitaciones de su ego también va como que más allá, ¿no? Y en ese estado ya puede lograr experimentar una forma de éxtasis que es salirse en sí de sí mismo, ¿no? En el mito se manifiesta como una sensación de felicidad y desconexión con su realidad. Eso también se puede ver con algunos brebajes como el ayahuasca, que también se da en la selva amazónica, donde se hacen eh, hay varios días de preparación para poder tomar este brebaje, perdón, que es hecho a través de distintas raíces y hierbas de la Amazonía, en donde las personas cuando lo beben, ingieren, tienen, digamos, se desconectan, ¿no? Como se dice del ego, y tienen un viaje profundo hacia su propio inconsciente. Y van saltando imágenes, ¿no? Van viendo imágenes que no es solo para que se queden y digan, oh, no sé, vi un jaguar que me hablaba o vi cómo la naturaleza iba fluyendo, moviéndose, sino a través de estas imágenes que se recogen se busca el poder analizarlas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que me ha querido decir estas imágenes que vi? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me están comunicando realmente? ¿Qué hay tras de ellas? ¿No? ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Cómo las puedo trabajar? Y cómo también saltan aspectos para trabajar de mi propia psique, ¿no? Justamente este éxtasis tiene esa función crucial en la psique, ¿no? Permite que el individuo pueda romper las barreras y conectarse con fuerzas más grandes que sí mismo, fuerzas más grandes que están en su propio consciente, ¿no? Este estado de trance es esencial en muchas culturas y mitologías, ¿no? Como una vía para el autoconocimiento. Estaban también las eh, fiestas dionisíacas donde también se bebía el vino, ¿no? Y se entraba, digamos, en teos, ¿no? En Dios. En este sentido, bueno, también el licor en el mito puede simbolizar un estado liminal, intermedio, donde el joven está suspendido entre ambas realidades, la del mundo consciente, que es la tierra, y la del inconsciente, que es el reino del ratón. El acceso a este estado permite que las transformaciones internas ocurran conectando el consciente con los poderes
bueno, arquetípicos, los propios poderes que han estado dentro, un poco ocultos, que no han podido salir a la luz, que han estado habitando ahí. Y también algunas cosas que la propia persona ha estado reprimiendo. Y bueno, hay como todo también un riesgo del permanecer en este estado de éxtasis. Un aspecto también crucial del mito es la advertencia que la esposa le hace al joven de no quedarse demasiado tiempo bajo las aguas después de haber ingerido este licor. Esta advertencia puede ser vista como un tipo de metáfora del peligro de permanecer largo tiempo inmerso en el inconsciente o un estado de embriaguez mística. Em, si bien el inconsciente es un lugar lleno de un potencial creativo grande, también hay un poco de caos y peligro porque hay aspectos que hemos negado con toda nuestra fuerza y se han ido a guardar ahí. Y si una persona se sumerge demasiado en las profundidades de su psique, sin volver a la realidad cotidiana, o quizás sin tener eh, una, una buena guía, digamos, para poder eh, resolver algunas cosas que van saliendo a la luz, corre también el riesgo de perderse en sus propios o deseos, fantasías, desconectándose de las exigencias y responsabilidades del mundo consciente. Hasta se podría entrar en un rapto psicótico al desconectarse con la propia realidad. Por ejemplo, ya se ha visto en algunas ocasiones cuando se han hecho tomas de ayahuasca, que algunas personas pues han entrado en un estado psicótico y se han querido hacer daño, es más, han matado a otras personas. Este año hubo un caso de dos personas, ay, no me acuerdo dónde eran europeas, pero el joven llegó a matar a su compañera y bueno, se graba el estado psicótico en que la policía logra detenerlo, ¿no? Entonces es este peligro que también advierte, ¿no? El entrar al propio inconsciente, digamos, así, eh, como que sumergirse sin herramientas, ¿no? Libremente, sin saber si nuestro consciente todavía puede aguantar toda esa información que está saliendo velozmente, ¿no? Bueno, y en ese sentido el licor se va a convertir ya en un símbolo ambivalente. Por un lado, es un portal hacia toda esa sabiduría, esa riqueza y autoconocimiento que está en las profundidades, pero por otro también representa el peligro de perder el sentido de la propia realidad si uno se sumerge, bueno, demasiado, ¿no? En también el símbolo del licor en contextos culturales míticos, el uso de sustancias embriagantes en ciertos rituales de transformación es común en muchas tradiciones, tanto espirituales, religiosas y mitológicas, ¿no? Por ejemplo, ya en el chamanismo están las bebidas también alucinógenas, que son vistas como medios para comunicarse con el mundo espiritual. Mientras, por ejemplo, como me había mencionado también en la mitología griega, el vino y el éxtasis estaban relacionados con el dios Dionisios, que era en algún momento se le relaciona como un dios del descontrol, el éxtasis y también la fertilidad, ¿no? Eh, Justamente asociados con ya este descontrol cuando se sale totalmente del consciente y solo se habita en este inconsciente, ¿no? Cuando se aleja totalmente de la realidad, del propio ego, de los límites. Estos ejemplos subrayan en sí la relación entre el licor y los estados de alteración de la conciencia, que son en sí también necesarios para acceder a realidades que están más allá de la percepción ordinaria. Sin embargo, bueno, hay que
hacerlos a través de una guía y con mucho cuidado, ¿no? En este mito venezolano en sí, el licor eh, que bebe el joven en la fiesta organizada por los hijos de Rato, va a cumplir esta función similar, ¿no? De autoconocimiento. Le permite, en sí, examinar esta realidad más profunda, conectada con fuerzas que subyacen en el inconsciente y en lo espiritual. Sin embargo, como muchos de estos otros mitos, el acceso, la permanencia ya prolongada en un estado de éxtasis implica el riesgo de perder el equilibrio psíquico, lo que puede resultar ya en una desconexión, quizás en algunos casos totalmente del inconsciente, ¿no? Y de las propias responsabilidades que uno tiene. Bueno, y también está la transformación psíquica que en sí va a ayudar a todo el proceso de individuación, y va a ayudar también a toda esta transformación interior, ¿no? A través del conocimiento, de la salida de toda esta sabiduría propia interior al propio consciente. Luego, Me llama mucho la atención este aspecto que por ejemplo, en la versión de Cora, ella va y se está robando la- eh, mazorcas, ¿no? Y luego él baja a la casa de Rato con ella, beben el cachiri. O sea que está este elemento de que tal cual, como que lo, el inconsciente de alguna manera va a despertar, o sea, ella va y entra al mundo, sale del mundo del ratón a habitar el mundo de la tierra. Eso me hacía pensar en el tema del matrimonio alquímico, que es el término, ¿no? El matrimonio alquímico del ánima y el ánimos. En algún momento, el inconsciente va a conectar con lo que necesita buscar en el consciente. ujú, así es. De la, sí, pues, a través de este matrimonio alquímico de la propia Sisigia, ¿no? Ujú. Además, el cachiri, está esa celebración de matrimonio, o sea, estamos felices por él, pero tarde o temprano tiene que volver a su lugar. Ujú. Sí, es solo un breve acceso, ¿no? El que se tiene y que se recolecta, creo, la mayor experiencia, ¿no? Que pueda retener, digamos, ¿no? Ujú. Y con eso regresar ya al consciente o a la tierra. Ujú. Luego tenemos este punto del retorno al mundo subterráneo, que es en sí la retirada del ánima, ¿no? Del, de este aspecto femenino, digamos, el alma para el hombre. Cuando la hija del ratón regresa al río, tras esta discusión, tras ser humillada por su suegra, esto simboliza justamente ya la entrada, el descenso hacia las profundidades del inconsciente. En la psicología junguiana, así cuando una persona se dice que cuida o desatiende su ánima, en el caso del hombre, puede perder el acceso a este mundo emocional, ¿no? Esta capacidad también creativa que tiene esta energía femenina. Eh, y va a interrumpir un poco esta conexión con el propio interior, o se le va a hacer mucho más difícil, o se va a mostrar un desinterés. En este mito, la humillación de la hija del rato que sufrió por parte de su suegra simboliza también el rechazo quizás a lo femenino, ¿no? Viendo desde el aspecto de una mujer, también este rechazo a esta energía femenina que ya la tiene un poco más integrada, ¿no? Y quizás se hace este rechazo a lo instintivo, a lo emocional, a lo creativo, quizás por algo cultural, ¿no? Por el propio ambiente, lo que provoca que estas fuerzas, bueno,
se retiren al inconsciente y queden un poco negadas también, dejando, bueno, en sí tanto al hombre en este mito como si fuera una mujer, desconectados también de su ser más profundo. En sí, en el mito, el joven campesino, al darse cuenta de la pérdida que ha sufrido, experimenta un dolor profundo, lo que puede interpretarse como quizás un sentimiento de desintegración o una desconexión con una parte vital ya de su psique. Este sentimiento de vacío es común cuando alguien pierde el contacto con su ánima o con su mundo interior, espiritual, eh, donde también se puede ver en el mito de Orfeo y Eurídice, eh, donde él no logra rescatar a su amada, que también va a simbolizar el ánima. Por más que él fue a las profundidades a rescatarla, no pudo salir de estas profundidades del Hades sin ella. Y finalmente, al no tener esta conexión con esta ánima, Orfeo termina, digamos, loco, ¿no? Empieza a su lira, a hacer sonidos terribles y en algunas versiones del mito es asesinado por unas sacerdotisas, ¿no? Porque no soportaban el dolor que él tenía y los sonidos que hacía con la música, ya que Orfeo es también dios de la música, entonces tocaba obras hermosas con su lira, ¿no? Que podía amansar a las fieras, sin embargo, empieza a hacer todo lo contrario el tener esta desconexión con el ánima. Luego tenemos también un poco a rato que puede ser el arquetipo del padre oscuro, o también como el viejo sabio, en alguno de sus aspectos, ¿no? Este arquetipo va a representar las fuerzas del inconsciente que poseen un poder inmenso sobre la psique. Y su figura también está ligada con lo ancestral, lo profundo y lo misterioso. Su presencia bajo el agua y el dominio sobre el mundo subterráneo lo vinculan también con fuerzas primordiales del inconsciente, ¿no? Asemejando también, o asociando un poco a este mundo del Hades, ¿no? Donde se encuentran todas las riquezas. Igual en este mundo acuático de Rató, se encontraban cuando el joven va al hogar, ¿no? Que era un inmenso castillo, se dice, ve todas las riquezas que hay, ¿no? Ve eh, animales que no había visto, ve algunos peces que eran estas mazorcas, estas yucas también sagradas, ¿no? Justamente se encuentra ahí toda esa riqueza interior que está oculta, ¿no? Y por último, podemos analizar también, aunque hay mucho más para analizar, podemos ver a la suegra como representación del complejo materno negativo. Esta suegra critica, bueno, severamente, se enfurece, ¿no? Cuando la hija del rato prepara esta bebida y como no era la preparación a la que ella estaba habituada, no era de su gusto, bueno, la trata mal y esto hace de que la joven se retire de vuelta, ¿no? al reino de su padre. Y bueno, comportamiento refleja también las características clásicas del complejo materno negativo, donde la suegra asume un rol de figura autoritario y crítico que limita o también reprime el potencial de la joven esposa. Esta crítica de la suegra puede entenderse como una proyección de su propio también descontento, frustración manifestada en una exigencia por la perfección de las tareas domésticas en su caso. La suegra puede representar también una fuerza restrictiva que busca controlar o un poco dominar a la nueva integrante de la familia,
manteniéndola también bajo un rol servil o limitado. Este tipo de comportamiento refleja dinámicas complejas del propio complejo materno negativo, donde la madre, o en este caso la suegra, no permite que la joven desarrolle su propia autonomía y su propia expresión personal. También vamos a poder ver la ruptura con el complejo materno que se ve con la huida de la hija de ratón. Cuando es reprendida, bueno, ella abandona el hogar de su esposo, la nueva familia que tenía, lo que interpreta también esta ruptura, ¿no? Con el complejo negativo, ya que ella no va a aceptar las críticas destructivas de su suegra y en lugar de someterse, elige retornar a un lugar donde su identidad no va a ser restringida por estos aspectos terrenales. Este acto puede simbolizar también un intento al retorno con el inconsciente para buscar protección, renovación frente a la opresión del mundo consciente. En este reino subacuático, hogar de Rató, esta hija se va a refugiar de todas las demandas restrictivas y críticas que van a salir del propio complejo materno negativo. El impacto psicológico del complejo también en las relaciones, podemos verlo. Esta suegra, a veces que puede ser una propia madre o una madrastra, va a reflejar un conflicto arquetípico que se da en muchos mitos, en muchas leyendas, en muchos cuentos, sino en casi todos los cuentos también, ¿no? eh, Estos cuentos de hadas que a veces pensamos que son para niños, pero tienen un análisis muy profundo. Este personaje, ¿no? Va a ejercer una presión, bueno, significativa, causando una ruptura emocional, o va a generar también un conflicto emocional. Y bueno, es una típica dinámica que vamos a poder observar, ¿no? Donde hay una transición de la propia autoridad o de los roles dentro de una familia, especialmente cuando se involucra a una figura femenina que busca mantener el control. Este complejo materno negativo proyectado por la suegra no solo va a afectar la relación entre dos mujeres o estas dos mujeres, ¿no? Sino también la relación que existía entre su hijo y la nuera. La exigencia de perfección y la falta de apoyo emocional de la suegra podrían haber también generado una barrera para que la joven se sintiera aceptada o integrada en el mundo humano, lo que la lleva finalmente a huir de ahí, ¿no? Y bueno, finalmente lo que podemos decir es la necesidad también de integración acerca del complejo, ¿no? En el proceso de individuación es necesario poder integrar estos aspectos del complejo materno, tanto negativos como positivos también, para tener un mayor desarrollo, ¿no? Psíquico, digamos. Chicas, hasta ahí no sé si desean comentar algo. Estábamos escuchando con mucha atención. Eh, sí, bueno, estaba meditando mucho en el mito y una de las escenas que me llama la atención, voy a narrarla aquí como la narra Cora, que dice, cuando él va a entrar al mundo del ratón, él no puede respirar bajo el agua. Entonces dice, ella se corta una de las borlas de su guayuco. Guayuco es la, la ropa que se usa en el mundo indígena, la que cubre la parte de abajo del cuerpo, en la que llevaba un kumiri o hechizo. Se lo metió en la boca, lo masticó un buen rato y se la escupió encima a su marido. Inmediatamente el hombre vio las cosas diferentes de como las había visto en aquel momento.
Eh, Precisamente el papel del ánima, meditaba mucho lo que dice Mili, del ánima dentro de la psique, o sea, viéndolo como el opuesto, ¿no? Ahí vamos a hacer una aclaratoria con Jung, ¿no? Jung declara que la manifestación del ánima o el ánimos casi siempre es opuesta, ¿no? a la persona dentro de la psique, precisamente porque debe mostrarte algo que no puedes ver fácilmente. Entonces, en este mito, esa imagen, ¿no? Donde ella le escupe encima, le tiene que escupir para que él pueda ver cómo se ve en el mundo de rato y luego la imagen del cachiri, es que es necesario, a, ella le ayuda a abrir, a ver con otros ojos, a ver con los ojos del otro mundo, del mundo prohibido para los arecunas. Cuando se refiere en el mito a los arecunas, es al mundo de la tierra, a los demonios, o sea, al mundo de la tierra. Entonces, y cuando mencionabas, me llamó mucho la atención cuando hablabas del tema del oro, de todo lo valioso que había en la casa del ratón, precisamente hacia esa zona de Venezuela, bueno, es muy conocida por el oro, por la minería, todo un tema que hay en torno a ello. Y precisamente está esta relación dentro del mundo mitológico entre aceptación o fascinación y a la vez rechazo, ¿no? Por ese elemento o por el valor que hay debajo del mundo de las aguas, pero al mismo tiempo eh, eh, es, mm, es del mundo del ratón, o sea, da miedo lo que hay debajo de allí, o sea, tomando la imagen del ratón. Y me gustaba mucho, Billy, cómo lo asocias al ratón con la imagen del sabio y a la vez el padre, o sea, el ratón tiene toda la riqueza posible, tiene toda la sabiduría posible, tiene el oro, tiene todo esto, como tiene el mundo del inconsciente, los símbolos, las imágenes, pero para poder entrar tienes que estar dispuesto a mirar de otra manera. Ujú, sí, no, justamente esa parte del... Ay, perdón, ¿la autora cómo se llama, Sole? Él, ¿La autora cómo se llama? María Manuela de Cora. Ajá, de Cora, dice, ¿no? Que cuando él la quiere seguir, él no logra ver el mundo, ¿no? Él ve nada más el río y todo igual, ¿no? Que no ve nada. Y ella voltea y se da cuenta que no la está siguiendo y ahí ya cuando hace esta magia, digamos, ¿no? Para que él pueda ver y ahí recién empieza a ver todo lo que ella realmente veía, ¿no? Es por eso que cuando ella se va y ya se aleja de él, él tampoco puede regresar porque no está eh, con ella, ¿no? Y justamente su ánima, ¿no? No, con esta ánima no puede regresar a ver este mundo inconsciente, o sea, ya está un poco desintegrado, ¿no? Esto, ¿cómo se llama? Clarice Pincola Estés, que cuando el ánima no está, cuando estamos en exceso de consciente y nos hemos desconectado en el ánima, se pierde tal cual, se pierde la alegría. De hecho, uno de los síntomas de la pérdida del ánima que comenta Clarisa es la tristeza, porque el ánima conecta con la creatividad, conecta con la emoción, conecta con el hecho de ver el valor, el nuevo mundo, esos otros ojos. Si una persona está desconectada de de su ánima, pierde, eh, digamos, la creatividad, la alegría de la vida. Ujú. Estaba en eso, sí, ahorita que lo mencionas, pues es muy triste el final, ¿no? Él no logra recuperarlo. Claro, ¿no? Es justamente como Orfeo que se relaciona también Ujú. en clínica ya con la propia depresión, ¿no? Es un mito que se relaciona cuando se estudia la depresión totalmente, ¿no? Que puede sufrir el, el hombre justamente al no poder integrar este otro aspecto, ¿no? Bueno, tanto del hombre con el ánima también, como de la propia mujer, ¿no? Con el aspecto masculino. Sí, y la suegra, que me llama la atención que la mencionas como complejo materno negativo, es curioso que en este mito hace este papel también de un exceso más bien de conciencia. Fíjate que ella critica al cachiri de de la nuera. O sea, ella traía algo distinto, simplemente distinto, ¿no?
y ella como no le gusta ese cachiri, pues la execra. Tenemos ahí lo que pasa con el exceso de consciente y también, claro, una figura de un ánimo en este mito débil, ¿no? Que al final, en este caso, la figura masculina se deja, no logra ni negociar con su esposa, ni tampoco logra negociar con la madre. Él está, bueno, una figura masculina que no ha logrado, que no logra conectar con lo femenino en esta historia. Sí, pues, o sea, él todavía está eh, muy ligado a un aspecto cotidiano a la madre, ¿no? Y a este complejo materno negativo también, ¿no? Y vemos que ya es, bueno, se dice, ¿no? Que es un joven, ¿no? Y que necesita justamente liberarse, tiene todo este viaje hacia el propio inconsciente, donde hasta rato le da algunas cosas, ¿no? Para que se devuelva a la tierra, ¿no? Que pueden ser quizás herramientas, ¿no? Sin embargo, no logra deshacerse de este complejo, ¿no? Porque, digamos, está casado con la joven, pero no es que deje el hogar, ¿no? El hogar materno, todavía sigue ahí, ¿no? Y sí deja, digamos, que la madre no trate de forma, eh, de que la madre la trate a la nuera solo para los quehaceres domésticos, etcétera, ¿no? Es que todavía él sigue bajo esta visión de la madre, ¿no? Que madre gallina, ¿no? Digamos, y que él todavía no ha podido salir de ahí, a pesar de haber entrado a este inconsciente, lo que nos dice también que la entrada al inconsciente, o sea, hay que, todas las imágenes que vemos, hay que no solo experimentarlas, verlas, sino trabajarlas, ¿no? Si no, no va a servir de nada y no va a haber un cambio tal cual en la parte ya terrenal cuando él regresa, ¿no? Sigue la vida tal cual, y ni siquiera puede hacer nada y pierde el aspecto del ánima que quizás en la parte cuando entra al mundo de Rató es cuando logra ya del todo, digamos, integrarse, hacer toda esta boda, porque se casa en la tierra, pero también se casa en el reino de Rató, ¿no? Pero es como que muy superficial porque no logra mantener esa conexión con el ánimo, ¿no? Y el complejo en realidad materno negativo come tanto a la nuera como al hijo, ¿no? Digamos, los devora. Lo que llama Jung, en la frase se habla en madre hipertrófica, ¿no? La madre hipertrófica. Cuando se descontrola el complejo materno y no deja surgir. De hecho, también es curioso que cuando al principio que ellas están robando la mazorca, ¿no? Ella y las hermanas, también la madre se da cuenta, él luego va a ver, o sea, totalmente, es una figura de un ánimo que está totalmente atrapado. Y como bien lo dices, es cierto, si se hace un trabajo con el inconsciente, pero no se, no se profundiza, se pierde, pues perdemos conexión con lo que se haya ganado. Y solo te quedas con lo superficial, ¿no? Con Ujú. lo que vi, con lo que pude haber hecho, pude ser, y ya no lo hice por X motivo, ¿no? Ujú. Cari, no sé si deseas comentar algo también antes de cerrar. Pues más bien estoy como fascinada con todo esto que están comentando. Las dos la vez una historia muy, muy bella desde que nos contaste que tenía que ver como con sirenas, ¿no? Como con otra cosa. Me pareció bastante atractiva. No la conocía. Y pues bueno, quizás solo apuntar, ¿no? Respecto a esto que comentan del otro espacio, ¿no? De la otra mirada. Pues justo, es que he estado leyendo como el cuento de Rapunzel, ¿no? Que también, bueno, en la historia original, ¿no? En una de las versiones, al príncipe se cae, bueno, más bien
sí, se avienta de la torre, ¿no? Cuando descubre que no está Rapunzel ahí, sino la madrastra, y se lastima los ojos, ¿no? Ujú. Se lastima los ojos con unas espinas, ¿no? Y se va caminando al desierto donde encuentra a Rapunzel, que tiene ahí a sus hijos. Pero pensaba en esto de la mirada, ¿no? O sea, porque me recordó un poco eso, porque justamente creo que el mar tiene esta noción del inconsciente, ¿no? Es como, pues, la imagen, ¿no? La manifestación, o lo que podemos ver como muy palpablemente en torno a lo que es el inconsciente. Y como pensar en esa mirada interna, ¿no? O sea, esa mirada como, eh, pues sí, más bien que no tiene que ver con el mundo externo, ¿no? O sea, que tiene que ver como con, con lo que está sucediendo dentro de cada uno, de cada una, y cómo cambia, ¿no? Es que esto que agregaste, Sole, de cómo es que este hombre empieza a ver dentro de, o sea, debajo del agua, pero no es como porque él cambie, ¿no? Sino porque el ánima le pone que era como Ella le una cosa, escupe, ¿no? ajá, le escupe Escupe, ajá, el nombre es, ella llevará un kumiri o hechizo y se lo lanza. se lo lanza. Sí, es que eso como... No es algo como propio del ser humano, ¿no? Que haga esta introspección, Ujú. sino hasta que ocurre algo externo que te afecta, ¿no? O sea, en el caso les comentaba nada más como el ejemplo, ¿no? El príncipe se cae y se lastima con las espinas, pero en este caso es el ánima, ¿no? Bueno, es algo, algo externo quien hace que su mirada sea distinta. Y todo lo que se encuentra ahí debajo, ¿no? Que es otro mundo, otro espacio como pues bien distinto al que está acostumbrado a vivir cotidianamente, cambia, pues, ¿no? O sea, tu forma, tu perspectiva. Esto de volver, ¿no? Creo que ya lo comentaron. Y bueno, también solo apuntar que me impactó mucho la firmeza, ¿no? De esta, de la hija de Rato cuando la humilla, ¿no? O sea, le dicen tú, o sea, esto no lo hiciste bien. Y ella como con esa seguridad de a mí nadie me trata así, me voy. Ujú. No, o sea, se me hizo como bien impactante esa escena, sobre todo Sí, como que ay, no, que, o sea, quisiera tener como esa fuerza, ¿no? O sea, a veces es necesario como sacarla de quién sabe dónde, ¿no? O sea, de saber más bien quién eres, cuánto te valoras, ¿no? Y el hecho de que alguien te diga como así no se hacen las cosas, ¿no? Y que eso para ti sea suficiente razón para irte, ¿no? De ese lugar me pareció bastante importante, ¿no? O sea, como la firmeza y justamente como lo manejaba Milly, ¿no? Como el análisis del ánima, ¿no? O sea, de así tiene que ser como un ánima fuerte, ¿no? Que no sí. es como grosera, que no es así como, pues, o sea, pensando como en el materno negativo, ¿no? De abrasiva, de ya no te dejo salir, sino como yo sé quién soy, ¿no? O sea, yo sé cuánto valgo, ¿no? Y decido irme, ¿no? O sea, como que esa imagen así me quedó resonando de esta historia. Pero igual todas las imágenes bellísimas son increíbles, la verdad es que estoy más bien fascinada como con ese tema y muy agradecida porque lo hayas traído, Sole. Y bueno, la explicación de Mili, muy Estuvo exhaustiva buenísimo. también, sí, muy exhaustiva. Y es Gracias. verdad lo de la nueva mirada ahorita que meditaba esto, de que ella le regaló esa mirada, él la Ujú. obtuvo mientras estuvo con el ánima, con ella, con su pareja, y luego la pierde para siempre. Y no puede volver a mirar, porque trata de lanzarse al agua y ya no puede. De hecho, en la versión de Cora añaden además que él se da cuenta que ya que no va a poder volver y ella antes de irse le dice, puesto que tu madre se enfada de esta manera, no quiero seguir viviendo más contigo y ahora en adelante ya no podrás comer pescado. Solo cuando mi padre arrebate a un hombre de la orilla del río, lograrás coger otra vez peces. En la versión de Cora es un poco hasta más dura lo que dicen. Sí, sí, súper O sea fuerte. que pierde la mirada, pero pierde también lo que había ganado, los peces. En la versión de Cora, cuando él baja, el papá le da un montón de peces de regalo para que lo lleve al mundo de la tierra. Es como decir que, y pasa en el inconsciente, si lo que comentaba Mili, si tú haces todo un viaje digamos, un viaje espiritual o haces tu trabajo psicológico, porque también pasa en el tema psicológico, cuando abrimos terapia y estás haciendo tu trabajo, pero no lo internalizas, lo pierdes todo. Yo me acuerdo Sí, si era sí, carretera que sí. comentaba que habían pacientes que
el profesor que comentaba que habían pacientes que iban, hacían su terapia por tantos meses y un día se iban. Y él simplemente los esperaba y a los meses volvían otra vez con la misma situación exacta. Exacto. Claro, no, no guardó nada, no aprendió, no. No hay una transformación. Pasa también como con el análisis de sueños, ¿no? Que hay Ujú, una serie de sueños, ¿no? O sea, impactantes, o sea, unas imágenes así extraordinarias que tú dices, esto es arquetípico, ¿no? Cosas grandiosas, ¿no? En el sentido de la palabra, pero que si no trabajas con la imagen, no, o sea, no sale de una imagen bonita, ¿no? O espectacular, si quieres. Que ujú, puedas soñar como con una diosa, ¿no? Algún dios así como importante, ¿no? Impactante, no sirve de nada, así sea un dios como muy cercano, ¿no? Que tú tengas, si no vas a seguir sus consejos, ¿no? Como a investigar un poco más sobre él, porque también es eso, como hacer tierra, ¿no? ujú. Leer, ¿no? Los mitos, ¿no? Como ver las distintas versiones, E quién los integrar. dijo, enterarte de El todo. símbolo de cocinar el cachiri a mí me parece nada casual, porque el cachiri, la madre tenía un cachiri, ¿no? O sea, una forma de manejar. Y Ujú. ella le había traído, era una forma nueva, no era algo negativo, simplemente una nueva manera Distinto. también. Pero no hubo, o sea, estaba tan, la, en este caso, esta figura del complejo materno negativo lo cerró totalmente, o sea, no, no se permitió, ¿cómo se llama esto? Fusionar, tampoco, fusionar los dos mundos. Y pues a falta también de esta creatividad que da esta Ujú, energía femenina, ¿no? Que también ella la tenía un poco rígida o también poniéndola a la hija del rato como esta ánima también, o energía femenina en el caso de la suegra, la aleja, no la integra tampoco. Ujú. ujú, Exactamente, no, no. Es lo distinto, ¿no? Se agregar un poco lo novedoso y la forma, que también hay otras formas de hacerse, ¿no? Pienso en, siempre que hablan de la mirada, o se habla de la mirada, bueno, la visión, ¿no? En la figura del Cauda Pavonis, ¿no? En la alquimia del pavo real y los ojos que tiene, ¿no? Es que apenas me tocó ver, bueno, no era un pavo real, era un faisán, pero estos animales, o sea, las aves con que se ven como los ojos, ¿no? O sea, sí está en la naturaleza, ¿no? Como estas distintas formas de ver, ¿no? Y que esté como, bueno, que en la alquimia como pues tiene como también este simbolismo, ¿no? De tener nuevas pues dimensiones de observar cierto pues no sé, acontecimiento, ¿no? Que puede ser muy lastimoso en algún momento, pero se puede ver de otra forma, ¿no? Ese es como lo impactante en torno como al ojo, ¿no? O sea, cómo está pues bien representado, así que está en un animal, ¿no? Que ahí puedas ver así literal, pues ahí es literal, ¿no? Literal y simbólico, como esta cuestión de la mirada, ¿no? Me encanta también. Mm. es cierto. ¿No? Bueno, chicas, Ujú. ahí así sale, perdón. Sí, no, que pensaba en lo de los ojos, literales simbólicos, que también pasa en lo cotidiano pasa literalmente cuando uno intenta, cuando uno está formando pareja, ¿no? Entrar al mundo de la pareja implica tener que entrar a otro mundo, tal cual como este señor, como el mundo del rato, que puede ser costumbres distintas, personalidades distintas, religiones distintas o idiomas distintos, pero tienes que permitir permearte con, con, con la otra familia y lo difícil a veces que es. A veces puede ser un complejo materno negativo literal, de repente la, no logra la yerna con la madre, ¿no? O el yerno con el padre, pero a veces también puede ser un complejo materno negativo interno. A veces una parte de nosotros se niega a, a amar, a amar al otro aceptando que hay diferencias, Tal cual. Sí. o a que te altere tu mundo, tu cotidianidad, ¿no? Yo hago las cosas así, pero bueno, empiezo a vivir con una pareja y tu pareja tiene otra forma de hacer las cosas y tienes que aceptar esa otra forma, vamos a cocinar de otra forma. Sí, ceder, ¿no? Es como una de las cosas que Sí, se tienen que aprender, ¿no? Ceder, decir, bueno, pues sí. modo, ahorita no se va a cocinar así. Ujú. Y si uno, si hay un complejo
negativo interno, tan cerrado como en este mito, ¿no? El de la madre, uno puede hasta cerrarse y de repente la otra persona viene a darte un regalo maravilloso, Ujú, exacto, pero no lo ves. pero no lo Entonces, alcanzas a ver, sí. Mm. es fuerte. Es fuerte. Bien, chicas. Pues creo que hasta acá nos quedamos con este mito del rato que hay bastantes ramas como para analizarlo, ¿no? Ujú. Pero interesante. Gracias, Sole, Sí, gracias por por haberlo Muchas sugerido. gracias, Miri. las Y bueno, la imágenes. semana que viene vamos a estar abordando un mito sumamente interesante que es Amalivac, Ah, uno de vale, los mitos centrales de acá de Venezuela. qué emoción. Gracias, Gracias, Ale, gracias, Mili. gracias, Cari. Ujú. Bueno, entonces, igual gracias a todos los que se han conectado, nos ven en diferido. También por ahí nos pueden escribir alguna propuesta de algún mito que deseen que analicemos. Ahí estamos y podemos también darle cabida para analizar. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Pronto.